Hola, siguiendo con el desarrollo del curso de dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Ingeniería Electromecánica, estamos en el capítulo 19, cinética de cuerpo rígido, impulso y cantidad de movimiento, del autor Hibeler. En esta ocasión vamos a comentar la teoría de este tema. Cantidad de movimiento lineal y angular. Esta metodología nos ayuda a relacionar fuerzas, velocidades y tiempo. En el caso lineal, tenemos que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido. En el caso de la cantidad de movimiento angular, tenemos que esta se define como el momento de inercia por la velocidad angular. Y el caso general, si queremos calcular la cantidad de movimiento angular respecto a cualquier punto, pues es con la expresión h sub p que tenemos ahí mostrada. Pero ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque esa expresión corresponde a esta imagen que estamos mostrando. Esto en cuanto a los signos, dependiendo de la ubicación del punto G, pues es algo que puede variar. Al igual que en el caso de Newton, estas expresiones funcionan únicamente para cuerpos rígidos que son simétricos respecto al plano de movimiento. Tenemos casos particulares como traslación. En realidad no hay mucho que decir acá. La cantidad de movimiento lineal es la misma expresión que la general y la cantidad de movimiento angular básicamente es cero. En el caso de rotación, tenemos rotación centroidal, donde la cantidad de movimiento lineal del centro de masa pues es cero porque no tiene velocidad, y la cantidad de movimiento angular se calcula como en el caso general. Este es el tipo de movimiento de la mayoría de poleas, ruedas, engranajes, motores y volantes. En el caso de rotación no centroidal, podemos, y yo recomiendo, aplicar las expresiones generales, como podemos ver ahí. Pero también se puede usar la expresión de rotación con respecto al eje fijo. Esta pues se hace utilizando el teorema de ejes paralelos. Luego, en el caso de movimiento plano general, pues se utilizan razonablemente las expresiones generales. Si por conveniencia se requiere calcular la cantidad de movimiento angular en algún punto A, pues podemos utilizar esta expresión. El signo pues positivo o negativo dependerá de las direcciones de la cantidad de movimiento lineal y angular. Se debe incluir este momento angular que causa la cantidad de movimiento lineal del centro de masa, y en general, aunque se debe tener cuidado, sí es una buena herramienta cuando hay fuerzas externas, por ejemplo, fuerzas que pasen o que sean concurrentes en el punto A. De ese modo, cuando uno hace o cuando estudia la cantidad de movimiento angular que generan esas fuerzas, pues va a ser cero. El principio del impulso y cantidad de movimiento en general es igual al que ya se estudió para partículas. El cuerpo rígido tiene una cantidad de movimiento inicial, a esa le sumamos las fuerzas y momentos impulsivos externos, y esto va a ser igual básicamente a la cantidad de movimiento final, tanto lineal como angular. Esto se convierte en tres ecuaciones escalares, exactamente igual que en el caso de las partículas, y a veces corresponde enlazarlo con la cinemática dependiendo del caso particular. El principio del impulso y cantidad de movimiento funciona tanto para cuerpos aislados como para conjuntos de cuerpos. Cuando son cuerpos unidos, como el que estamos viendo, las fuerzas y momentos internos no cambian la cantidad de movimiento si se realiza un análisis de cuerpo completo. Esto era similar a lo que teníamos en el análisis de partículas. El caso lineal se ve igual al planteamiento para partículas, pero con la velocidad del centro de masa del cuerpo rígido. Igual pueden darse casos que algunas fuerzas de las que existen no son impulsivas, como resortes poco deformados, y a veces el peso, si el tiempo de interacción es muy corto. Esto dependerá del análisis particular
y es algo que ocurría también en partículas. Un caso especial es la conservación de la cantidad de movimiento lineal, donde la suma de fuerzas y momentos impulsivos es cero o bien se cancelan. En el caso del principio del impulso y cantidad de movimiento angular, tenemos la expresión mostrada, donde la cantidad de movimiento angular inicial más la suma de momentos externos impulsivos es igual a la cantidad de movimiento angular final. Se debe recordar que el vector de inercia por velocidad angular es un vector libre, análogo al momento de un par, que se estudiaba en estática, y también tomar en cuenta que este análisis se debe realizar respecto de un mismo punto. Si ese punto no es G, se debe considerar el momento angular que genera el movimiento del centro de masa, como ya lo habíamos indicado. Un caso particular es la conservación de la cantidad de movimiento angular, que es nuevamente cuando las fuerzas y momentos impulsivos angulares son cero o bien se cancelan. Un caso particular es cuando no existen fuerzas o momentos impulsivos, como cuando se dan cambios en el momento de inercia, como en el clásico experimento de sentarse en una silla giratoria y recoger los pies o las manos. También se puede dar el caso en el que todas las fuerzas pasan por el centro de masa o todas pasan por un eje de rotación fijo. Un ejemplo de fuerzas que pasan todas por el centro de masa es el de un clavado, donde ocurre que no hay más fuerzas externas que el peso y por lo tanto la cantidad de movimiento angular no cambia. Sí cambiará la lineal debido al efecto del peso. Y bueno, esto de que la cantidad de movimiento angular no cambia aplica desde el punto después de que saltó hasta justo antes de que toque el agua. Quedamos atentos a cualquier pregunta sobre este contenido y esperamos que les ayude a profundizar y entender los conceptos del capítulo 19, cinética de cuerpo rígido, impulso y cantidad de movimiento, del autor Hibeler. Muchas gracias.